Universidad Iberoamericana Torreón presenta Contexto Universitario. Contexto Universitario. En Ibero Torreón, encuentras tu lugar. Pues tenemos el gusto de ponernos en contacto con Alfonso Milton Eduardo Rojo, estudiante del doctorado en Investigación de Procesos Sociales de la Universidad Iberoamericana Torreón. Hoy el tema es violencia y política en México. Alfonso, muchas gracias por estar con nosotros y por traernos estos temas que sin duda alguna hoy son parte de nuestra realidad y son parte del día a día que nos toca vivir. Violencia y política. Milton, pues gracias por estar acá. Hola Marcela, hola a todos los reescuchas internautas de Contexto. Muy contento de estar aquí hablando de estos temas torales que nos afectan en las formas de vida a todos. Y pues aquí estamos. Gracias Milton. Bueno, pues empezamos con esto. A ver, cuando hablamos de violencia, ¿es la violencia en todas sus modalidades o tú haces hincapié en alguna en particular? Yo creo que es la violencia que tiene que, al hablar de violencia hablo de la violencia que nos atañe en los temas de inseguridad y cómo el Estado pues va administrando este tipo de violencia en la sociedad. Recordemos que pasamos los 70, 60 de una forma de administrar que se le llamaban la biopolítica, que eran todos aquellos esfuerzos del Estado por mantener saludable y vivo a la persona. Recordemos que había medicinas en los anaqueles de los hospitales, la patrulla pasaba más seguido, había un policía de barrio. O sea, el Estado te cuidaba para que fueras dócil, que estuvieras, que fueras parte del sistema productivo. Pero eso se fue acabando, y es una postura del filósofo Michel Foucault. Y pasamos a lo que es la necropolítica. ¿Cómo se administra la violencia en la necropolítica? Donde prácticamente ya el ser humano se cosifica, se vuelve una cosa, y pasamos a aquello que Achille Mbembe llama el hacer morir y dejar vivir. ¿Por qué? Porque ve cómo estamos ahorita. Niños que no tienen medicinas para el cáncer. Hay una cuestión expansiva de la violencia. O sea, el cuerpo se vuelve una mercancía, hay secuestros, desapariciones forzadas. Entonces, y hablar de política, pareciera que pudiéramos decir que al llegar los votos, al llegar la democracia, pues de repente se viene este proceso de violencia, donde pues llegan las balas, llega la boleta electoral, llega el respeto al voto, pero ya también llegan las balas de alto calibre. Recordemos, Marcela, amigos, ¿me escuchas? El viejo esquema de seguridad que había de un aparato político que tenía más de 70 años gobernando el país, cruje porque de la biopolítica pasamos a esa metropolítica en un cariz democrático. Y al pasar a la democracia, los jefes de la delincuencia organizada ante las nuevas autoridades no veían certidumbre. Entonces, ese viejo régimen que monopolizaba la política, que monopolizaba el poder, pues la violencia se fue privatizando, al privatizar la economía, pues también la violencia se privatiza. Entonces, ese Estado revolucionario que se conformó con generales, pues pasamos ya a un Estado donde se va privatizando, 90, de 2000, y pasamos a que la violencia se privatiza, Entonces empezamos a ver una violencia más donde el crimen organizado se va atomizando, se van haciendo los cárteles, y ahí empieza, en la atomización de cárteles, empieza la especialización de la mano de obra. Entonces vemos cómo los GAFES brincan a armar lo que eran los Zetas, el cártel de los Zetas, que era una violencia cada vez más cruenta, más cruel, y esto volvió a la empresa criminal más letal, más exagerada en sus formas de hacer violencia. Para 2006, pues obviamente ya llega la presidencia Felipe Calderón, que en diciembre de ese año viene pues la guerra. Recordemos que fue un proceso político, el presidente López Obrador acá rato no lo recuerda, un proceso político muy cerrado, y posteriormente a la llegada de la presidencia de Calderón declara la guerra al narco. Entonces recordemos
que aquel tiempo la forma de hacer política era más de aire, no era tan territorial. Al decir aire me refiero a que los políticos comunicaban por medio de televisión, radio exclusivamente. No existían tanto las redes sociales como ahora, no había Facebook, no había Twitter, apenas empezaba el YouTube, ni pensar del Instagram. Y ahí empezó a potencializarse el fenómeno que ahorita estamos viendo, Marcela, de la militarización del país. Ya que recordemos que en ese entonces los mandos pues de la entonces desaparecida Policía Federal Preventiva eran militares en retiro, no eran policías, eran militares, y había todavía esquemas y decisiones de tipo policial. Ahora, en la primera década de este siglo, recordemos que aprendimos a tener miedo. Ustedes por ahí en Coahuila lo vivieron en 2007, 2013 más o menos, una época, nosotros del 2008, y empezamos a tener ese miedo, pues a perder la vida por los enfrentamientos por el control del territorio que empezaron a tener los miembros del crimen organizado. Terror en plazas comerciales, en colonias, en las calles. 16 años después de ese 2006, en que se declaró la guerra al narco, en 2022 se conforma la Guardia Nacional, la Guardia Nacional es pasada a la Secretaría de la Defensa Nacional, y ahorita la Suprema Corte la devuelve a la Secretaría de Seguridad. Entonces, aunque así manejan la seguridad pública, en las mesas de coordinación para la paz, que le llaman, son los militares. O sea, hay un enfoque militarista en el manejo, en el control del territorio. Pero existen estados como Yucatán, como Coahuila, donde independientemente, creo yo, por lo que me ha tocado ver, han podido fortalecer a las autoridades locales, a las policías locales y estatales, que han podido contener los delitos, pues obviamente con los policías que hay, y en otros estados, pues es difícil darse ese lujo. ¿De qué ha servido, Marcelo, la Guardia Nacional? Creo yo, por lo que me ha tocado ver y revisar, para patrullar sin bajarse del vehículo, y algunas veces contener algún fuego cruzado. Pero ya bajarte a ver si asaltaron a la señora de las tortillas o en el Oxxo, eso ya no lo hacen. No saben prevenir delitos y tampoco no saben patrullar. Pero patrullan, te digo. Pues, ¿de qué ha servido militarizar al país? Y es que pues no pudieron devolver el ejército a los cuarteles, entonces lo que ha hecho el régimen es meter al país al campo Marte. Bueno, hay que ver el énfasis que se ha dado ahorita, viendo un tema de relevancia en cuestión de violencia, el tema del fentanilo, en donde Estados Unidos pues nos ha estado orillando a reorganizar la estrategia de combate, y pues eso nos lo ha metido en una turbulencia muy fuerte al régimen actual. Bueno, la descripción que haces es súper puntual, pero además logra sintetizar muchos años de historia, años que han significado una inestabilidad importante, ¿no? Porque finalmente la inestabilidad social traducida en violencia o la violencia traducida en inestabilidad social da por resultado también una mella en la democracia. Claro, Marcela. ¿Por qué? Porque parte del proceso democrático es uno vota para que le vaya mejor, para que te cuiden mejor, y que el contrato social que tú estás haciendo, porque el voto es un contrato social que le estás dando a las nuevas autoridades que van a regir el gobierno, digo, y ahí en Coahuila pues están en eso, en renovar el contrato estatal, pues tú haces eso. O sea, ¿qué ha pasado con la democracia? Desapariciones forzadas. Si nos vamos a las estadísticas de desapariciones forzadas, por ejemplo, según con la evidencia disponible en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas de la CEGOP, tenemos a Coahuila 3.709, Nuevo León 6.436, Chihuahua 3.549, Zacatecas 3.577. En el top one, Jalisco con 15.023, Tamaulipas 12.702, Veracruz 7.405, Sinaloa 5.799, que permíteme hacer una parte aquí en Sinaloa. El 10% de estas desapariciones se han dado en un lapso de 2018 a la fecha en el puerto de Mazatlán. O sea, ahí hay algo raro.
Y es precisamente en uno de los momentos donde ha recibido más expansión de inversión estatal el puerto. Digo, es un puerto turístico muy bello, muy bonito, pero está pasando ese proceso. Y de ahí nos vamos a otro estado, que es el que fabrica el fentanilo, también fabricante de fentanilo, que es Michoacán, con 5.287 desaparecidos. Entonces, estamos en una lógica de expulsión donde, pues obviamente, esta violencia está generando desaparecidos, desplazados, homicidios. Entonces, el gran reto que viene para las autoridades federales es calcar modelos, creo yo, de municipios o estados a los que les haya salido bien el reto de la seguridad. Uno de ellos es Yucatán y otro de ellos es Coahuila. Sí. Creo yo. Sí, sin duda. Y dime, ya estamos sobre el tiempo, ¿verdad? Sí, claro, ya estamos sobre el tiempo, pero quisiéramos seguir escuchándote, Milton. Sí, claro, yo creo que va a ser necesario volvernos a poner en contacto, pero para ir cerrando por lo menos esta primera exposición, ¿cómo incide en el ánimo? Ahora nosotros tenemos un proceso electoral acá en Coahuila, en el ánimo del elector, toda esta situación de violencia y esta guerra contra el narco, esta presencia del fentanilo, el narcomenudeo, todo esto y la amenaza latente de que este equilibrio en seguridad que ahora mismo tenemos lo podamos perder. Yo creo, Marcela, que el elector ahorita más que nunca, con este proceso de vulneración, porque hay veces, siempre el ciudadano se siente vulnerado cuando siente miedo. Entonces, el ciudadano va a ir a las urnas para no sentir miedo. Y aparte, va a ir a las urnas también para decir, a ver, ¿quién ha sido el más prudente? ¿Quién ha sido el que mejor me ha tratado a la hora de que he sentido miedo? Entonces, yo creo que el elector va a ir a la urna, va a ir a validar el contrato social con la gente que le ha sabido responder a la hora que más lo necesita. Bien, pues Milton, nos volvemos a encontrar, ¿de acuerdo? Gracias. Y recibe felicitaciones de parte del auditorio. Muchísimas gracias por tu exposición. Gracias. Pausa. Universidad Iberoamericana Torreón presentó Contexto. Q 90.